Hola, muy buenos días. El día de hoy, junto con mi compañero Joan Alexander Brand, le vamos a dar una pequeña explicación de un artículo que pues, fue postulado en una conferencia internacional del petróleo en Abu Dhabi. Eso fue celebrado el 13 al 16 de noviembre del 2017. Entonces, ¿esto de qué trata? Eso es una optimización del sistema integrado del tratamiento de la inyección de agua e impacto de la inyectividad del campo en un gigantesco campo de carbonatos en alta mar. Esto es un estudio de caso. Bueno, por consiguiente, le hablaré acerca de lo que es el resumen de este trabajo. Entonces se dice que la inyección de agua forma parte de la recuperación secundaria para mantener la presión de dicho yacimiento y mejora la eficacia del barrido y en consecuencia mejora el factor de recuperación del yacimiento con un corte mínimo. Tenemos que la fuente de agua varía entre los yacimientos marinos y los terrestres. Normalmente, en todos los yacimientos marinos la fuente de inyección de agua es el agua de mar. Sin embargo, es vital contar con un mismo tratamiento, un mismo sistema de tratamiento de agua de inyección adecuado para evitar obviamente los riesgos de problemas tanto en superficie como en el subsuelo. Entonces tenemos que en este caso, en este estudio pues, se mostrará la importancia del sistema del tratamiento de la inyección de agua y su impacto en la disminución de la eficacia de la inyección de agua debido a la obstrucción y la corrosión. Además, se mostrará un plan de mitigación adecuado para mejorar la calidad del agua para la planificación, tanto en corto, medio o largo plazo del desarrollo de campo. Entonces tenemos que este agua de mar inyectada debe ser tratada principalmente a partir de unos parámetros, los cuales son las bacterias, inhibidores químicos, eliminación del oxígeno en corrosión, sólidos de agua del mar utilizados como los filtros de arena. Teniendo en cuenta cada uno de estos parámetros se comprobó y mejoró sobre el terreno y se observaron resultados satisfactorios en cuanto a las condiciones de tubería y sostenibilidad de la inyección, debido a la mala calidad del agua, la mejora de la calidad del agua y el establecimiento que es drásticamente debido a la calidad de esta misma. Entonces tenemos que el enfoque holístico del sistema de tratamiento de inyección de agua y el plan de mitigación se hace posible utilizando un sistema de tratamiento adecuado en la superficie. Esto ayudará a mantener una tasa de inyección de agua y a disminuir el número de trabajos con ácido realizados debido a la disminución del crecimiento. Bueno, por consiguiente, hablaremos de lo que es la descripción del campo, una visión general de donde se hizo ese estudio. Entonces tenemos que este yacimiento se encuentra en el Golfo Arábigo, a unas 44 millas, aproximadamente 70 kilómetros al noreste de Abu Dhabi. La profundidad del agua oscila entre 6 y 24.4 metros. El yacimiento tiene profundidad de 256 millas cuadradas. Es descubierto en 1963, cuando el Pozo 1 probó la cresta de una gran estructura de tendencia entre el este y el oeste definida sísmicamente. Entonces se descubre que había petróleo en las 6 zonas y actualmente el productor más importante del yacimiento se cuenta aproximadamente en el centro del grupo Tamama. Consta de 3 unidades discretas de caliza porosa, cada una de las cuales se encuentra bajo una densa calidad arcillosa. Tenemos que este yacimiento lleva produciendo aproximadamente más de 50 años partiendo del agotamiento natural, pasando a la inyección de agua de inundación en 1974 desde el acuífero poco profundo con alta presión en 1985, donde se hace inicio de esta inyección de agua periférica para mantener la presión del yacimiento. Ya para lo más reciente, en 2004, se introduce una inyección de gas crestal. Ya en esta diapositiva pues le hablaré de lo que es el rendimiento de la inyección de agua en el campo. Como pueden ver en esta figura, ¿sí? En la figura 1 que dice que está esa inyección de agua histórica en el campo frente al tiempo, ¿sí? Con el paso de los años, desde 1972 hasta el reciente estudio en 2016. Entonces se puede ver que varía entre 680 y 740 millones de barriles de agua día, lo que depende principalmente del funcionamiento. Entonces tenemos ahí mismo que hay dos plataformas principales de inyección, que son oeste y central, con 5 módulos de inyección en el oeste y 3 módulos de inyección en el central.
El modo de funcionamiento normal era 5.2 o 4.3, manteniendo un módulo de inyección en espera. La inyección de agua es esencial para aportar la producción del petróleo, manteniendo la energía del yacimiento, lo que es la presión, y desplazando físicamente el petróleo a través del yacimiento hasta los pozos, que es la eficiencia de berrido. Para cumplir con las directrices del BRR, es fundamental garantizar que se suministran los volúmenes adecuados de agua en los yacimientos correctos y en los lugares adecuados del campo. Esto a su vez maximizará la tasa de producción y el factor de recuperación final, a medida que el yacimiento aumentará su producción hasta la meseta. Es importante que la inyección de agua asociada necesaria esté disponible para poder alcanzar y mantener el aumento de esta tasa de producción. Entonces tenemos que este sistema holístico de inyección de agua consta de 3 elementos, todos ellos esenciales para que el sistema global sea eficaz. Bueno, ya en esta gráfica, como les había indicado anteriormente, es el sistema holístico y estos elementos son los que se muestran aquí en esta gráfica de esquema de la instalación de la inyección de agua, donde se ven los tres sistemas, que son los requerimientos del reservorio, la capacidad que este mantiene y el control, ¿sí? Lo que son las válvulas que este sistema es incorporado. Bueno, por consiguiente, en esta diapositiva les voy a hablar sobre la degradación y el tamponamiento de la inyección del pozo, donde se muestran dos pozos, ¿sí? Lo que es el pozo 1 y pozo 2. Entonces en el pozo 1 tenemos el nuevo inyector de agua horizontal doble que se perforó en 2016 y se puso en marcha ese mismo año. Tras 3 semanas de inyección se recuperaron y analizaron los datos de los manómetros a partir de los datos del medidor, que son muestros en la figura 2. Se puede observar que la siguiente caída no se estabiliza tan rápido como la primera. La tercera caída no tiene ningún periodo de estabilización y estos datos de los manómetros confirman que el drenaje horizontal está completamente obstruido y no puede llevar agua a inyección al depósito. Ya para la parte del pozo 2, ¿sí? Tenemos que en 2013 perforó otro pozo. El pozo tiene un inyector de agua doble perforado en una sarta corta y otra larga. Entonces los resultados obtenidos mostraron un aumento de la piel cerca del pozo y se decidió volver a estimular el pozo con 15% de ácido. Después de la estimulación, la piel disminuyó un valor negativo y como resultado el índice de inyectividad aumentó en 2 barriles de agua por día, un PSI a 10 barriles de agua por día por PSI. Sin embargo, el aumento de la inyectividad no duró mucho tiempo. Entonces podemos observar que después de 3 meses de estimulación, ahí como ven en la figura 3, el índice de inyectividad disminuyó a valor original de 2.5 barriles de agua por día sobre PSI, que es igual al índice de inyectividad antes de la estimulación. Bueno, ya en esta diapositiva, como no todo puede ser color de rosa, entonces a continuación se muestra la tabla con la degradación general del rendimiento de los pozos que se ha observado en el campo. Entonces podemos observar en la tabla que tenemos una disminución del rendimiento de 5 y en el enchufado completo también disminuyó igual en el 5. En el posible taponado tenemos antes de la estimulación un 7, en la parte de la estimulación ácida lo que ganamos, entonces tenemos que 20 pozos tenemos 25 millones de barriles de agua por día y en la ganancia del reflujo tenemos en el flujo de retorno 19 pozos con 19 millones de barriles de agua día. Bueno, ya diciendo esto vamos a entrar a la introducción del tratamiento de agua de lo que es en alta mar. Entonces tenemos que normalmente en todos estos yacimientos de petróleo y gas en alta mar la fuente de inyección de agua es el agua de mar, ¿sí? Debido a su fácil acceso y disponibilidad que tenemos ahí cerca. Sin embargo, antes de inyectar esta agua de mar es necesario realizarle unos tratamientos de agua para evitar daños en las tuberías y en las secciones porosas del yacimiento. Entonces a continuación les presento las principales etapas del tratamiento de un campo típico del medio ambiente en alta mar. Entonces necesitamos conexión entre el suministro y las necesidades del agua tratada. Tenemos un tratamiento mecánico y químico, incluyendo
lo que es el SRP y la baja salinidad, una mitigación de incrustaciones, el crecimiento microbiano y la corrosión. Y por último tenemos los errores comunes del subsuelo. Entonces este tratamiento de agua de mar es una etapa vital antes de poner en marcha la inyección de agua debido a sus actividades minerales y biológicas. Bueno, ya hecho lo anterior, les explico lo que es el proceso de tratamiento de agua de mar, como lo pueden observar en esta figura 4, que es el flujo del proceso de este tratamiento. Entonces tenemos que normalmente, ¿qué contiene esta agua de mar? Entonces esto tiene sólidos en suspensión, sólidos disueltos, gases disueltos como es el oxígeno en función de temperatura, tenemos compuestos orgánicos disueltos, componentes marinos y los microbianos. Entonces un tratamiento inadecuado del agua puede causar daños en las tuberías de superficie, como ya les había indicado anteriormente, así como en la terminación del pozo y en el depósito. Las instalaciones deben abordar los componentes del agua de mar para mitigar los daños en los yacimientos y contribuir a aumentar la producción del petróleo. Entonces tenemos que los sólidos en suspensión pueden provocar el taponamiento del yacimiento y la fracturación. Tenemos que la corrosión puede dispersar los subproductos de esta misma corrosión a través de la tubería y el depósito. El sulfato puede provocar la precipitación del sulfato de bario y estroncio en los depósitos y pozos. Igualmente este sulfato puede contribuir a la acidificación de los depósitos. Entonces uno de los principales tratamientos que puede taponar la sección porosa del yacimiento son los filtros de arena diseñados para eliminar las partículas sólidas del agua antes de la inyección. Los filtros de arena normalmente deben diseñarse bajo unos experimentos de inundación del núcleo para definir lo que es la garganta de los poros del yacimiento. Entonces a continuación mi compañero les va a explicar lo que es las normas del tratamiento de agua y el estudio de casos de reactivación de los inyectores de agua obstruidos utilizando una tecnología de flujo inverso. Normas del tratamiento de agua. Cada yacimiento tiene una norma de tratamiento en la inyección de agua que se basa en muchas cosas, empezando por el análisis de la inundación del núcleo para seleccionar los filtros de arena y terminando con la cantidad de inyección de biocida en la superficie para matar las bacterias. A continuación, se muestra la norma de tratamiento de la inyección de agua en el campo que se siguió desde que se inició la inyección de agua en el campo. De la norma se desprende que los filtros de arena que se instalen deben filtrar las partículas sólidas de más de 2 micras y dejar pasar las de menos de 2 micras. Los filtros deben diseñarse basándose en el análisis de la inundación del núcleo. De la tabla 2 se desprende que los siguientes parámetros influyen principalmente en el taponamiento de la porosidad del yacimiento: valores del reencuentro Coulter, turbidez, contenido de hierro en la plataforma de inyección, oxígeno y el reencuentro de bacterias. Los parámetros anteriores son los principales en cualquier sistema de tratamiento de inyección de agua. Debe eliminarse el oxígeno del agua de mar para evitar la corrosión en las tuberías de superficie. Del mismo modo, debe inyectarse biocida químico de forma continua para eliminar las bacterias que pueden provocar la corrosión local o continua y el taponamiento completo de la sección porosa. Rendimiento del tratamiento de inyección de agua actual frente a la norma. Se tomaron muestras adecuadas de la plataforma de inyección y de la torre de inyección para analizar el reencuentro de Coulter junto con el hierro, contenido de oxígeno para evaluar el origen de taponamiento de los inyectores de agua. A continuación se exponen los principales resultados y conclusiones de la auditoría interna de terceros realizada durante los 2 últimos años. La figura 4, que explicó mi compañero, muestra el recorrido completo del tratamiento de inyección de agua, desde las bombas ganadoras hasta la inyección de agua en el pozo. De la figura 5 se desprende que el origen del mal funcionamiento en la inyección de agua puede deberse a una de las siguientes razones: rendimiento deficiente del filtro de arena, instalación de eliminación de oxígeno deficiente, inyección deficiente de productos químicos para eliminar las bacterias, corrosión en la línea de flujo, problemas de incrustación en la línea de flujo,
Condiciones de la tubería de fondo de pozo debido a la corrosión o el crecimiento biológico. Rendimiento de los filtros de arena. Las muestras se tomaron en las plataformas de inyección oeste y central y se analizaron para las mediciones de reencuentro de Coulter junto con el total de sólidos disueltos. El muestreo se realizó internamente en el laboratorio de la empresa y externamente con una de las empresas de servicios. La figura 6 muestra el rendimiento del filtro de arena en términos de las mediciones de reencuentro de Coulter después de pasar los filtros de arena. De la figura se desprende que los filtros de arena que fueron diseñados para eliminar los sólidos de más de 2 micras están pasando. Algunos sólidos de más de 20 micras pasan por el filtro. En cuanto a la eficiencia del filtro de arena, la plataforma de inyección oeste tiene una eficiencia del 88%, mientras que la central tiene un 95% de eficiencia operativa. Sin embargo, la eficiencia operativa del filtro no es un buen indicador para el análisis a largo plazo. Si la garganta de los poros del yacimiento está cerrada a 2 micras y el filtro está pasando los sólidos de mayor tamaño con una pequeña cantidad, eventualmente la inyección de agua estará disminuyendo una vez que estos tamaños taponen la sección porosa completamente. Con base a esto se puede concluir si la velocidad de degradación de la inyección es proporcional al número de partículas que pasan por encima del tamaño de los poros de la capa del yacimiento. Recuento de cloro y bacterial. Realizaron un análisis de terceros para evaluar la instalación de eliminación de cloro y bacterias y el cumplimiento de la norma. A continuación se muestran los principales resultados de la auditoría en la siguiente tabla. Condiciones y análisis de la línea de flujo superficial. Para evaluar la línea de flujo superficial se tomaron muestras de agua de 10 torres de inyección diferentes que están conectadas a diferentes radiales de inyección. Se evaluaron los sólidos suspendidos totales y el reencuentro de Coulter junto con el contenido total del hierro para comparar los resultados con la norma. La tabla 4 muestra los resultados del contador Coulter para las torres de inyección muestreadas. A partir de los resultados del análisis se puede observar que existe una clara correlación entre los resultados del recuento de Coulter y el total de sólidos suspendidos. También existe un contenido de hierro en la línea de flujo que se reduce drásticamente tras las operaciones de pigging o flashing. Condiciones de fondo de pozo en los inyectores de agua. También se analizaron las condiciones de los inyectores de agua en el fondo del pozo. Varios inyectores de agua se retroalimentaron y se tomaron muestras para analizar el agua retroalimentada para el contador Coulter y el contenido de hierro. A continuación, las figuras 8 y 9 evidencian las muestras de agua de retorno de uno de los inyectores de agua junto con la comparación de las mediciones del contador Coulter entre el agua de mar cruda y el agua filtrada de los filtros de arena. A partir de las mediciones del contador del Coulter, se puede observar que la cantidad de sólidos es de 10 veces mayor que la del agua de mar bruta y que la fuente de alto recuento de Coulter son las condiciones de la superficie y la falta de operaciones de pigging. Como resultado, un alto contenido de hierro se precipita en las tuberías de superficie y finalmente se inyecta junto con el agua tratada en la formación y disminuye el rendimiento y la inyectividad hasta el taponamiento completo. Metodología del reflujo de retorno y resultados de la mejora de la inyectividad. El principio del reflujo es muy sencillo. El pozo se abre en la superficie a la presión atmosférica y debido a las fuerzas viscosas, el agua sube a la superficie y vuelve a la línea de inyección o al depósito. Aquí es importante tener en cuenta la presión del yacimiento. Si la presión del yacimiento es lo suficientemente alta como para elevar el agua a la superficie, el proceso de reflujo es más fácil, ya que no se requiere equipo adicional para elevar el agua. Sin embargo, si la presión del yacimiento no es capaz de elevar el agua, se requiere una elevación artificial. Puede tratarse de una elevación por gas o por una descarga de nitrógeno con tubería flexible.
El reflujo es el proceso de eliminación de las partículas sólidas que pueden obstruir la sección porosa debido a la insuficiencia de los filtros instalados en la instalación de tratamiento e inyección de aguas superficiales. A continuación se muestra la secuencia general de operaciones para realizar el reflujo. Retirar la válvula de seguridad de fondo de pozo. Realice las pruebas de inyectividad antes del reflujo. Abrir el pozo a presión atmosférica y retroceder de 300 a 1000. Realice la prueba de inyectividad después del reflujo. Instalar la válvula de seguridad de fondo de pozo. Vuelve a poner el pozo en la línea. En caso de que la presión del depósito no sea lo suficientemente alta como para elevar el agua a la superficie, puede ser necesaria la descarga con nitrógeno. En este caso, puede ser necesario un barco de pruebas o una barcaza para realizar la operación de reflujo. A continuación se muestran los resultados de los inyectores de agua a contracorriente en un campo petrolífero carbonatado de Jian Offshore durante los últimos 4 años. Figura 11 y 12. Los inyectores de agua que se taponan y se vuelven inactivos pueden reactivarse utilizando la metodología del reflujo de retorno. La figura 11 muestra cómo se aumenta esta cadena a un 40% en términos de índice de inyectividad. Sin embargo, cabe mencionar que la metodología de flujo retrógrado no puede compararse con la estimulación ácida convencional debido a sus diferentes físicas y reacciones. La estimulación ácida normalmente aumenta la sección porosa al reaccionar con las partículas sólidas y las propias rocas. Como resultado, puede observarse una mayor porosidad cerca de la zona del pozo, lo que aumenta el índice de inyectividad y disminuye el factor de daño. En la siguiente tabla se muestra el aumento medio en la inyectividad del flujo de retorno frente a la estimulación con ácido. Conclusión. El sistema de tratamiento de la inyección de agua es un aspecto crucial del sistema de inyección de agua y debe ser diseñado y supervisado en detalle. El estudio de caso anterior muestra cómo el sistema de tratamiento de la inyección de agua puede influir en el índice de inyectividad total del yacimiento. Existen soluciones a corto y largo plazo para el sistema de tratamiento de aguas. Las soluciones a corto plazo son las siguientes: evaluar el recorrido completo en la inyección de agua y definir el origen de los malos resultados de la inyectividad. Aumentar la cantidad de operaciones de pigging para eliminar el contenido de hierro o las escamas en caso de que existan. Realizar operaciones de intermitencia en caso de que determinadas líneas de inyección de agua no dispongan de instalaciones de pigging. Realizar operaciones de reflujo para eliminar los sólidos de la sección porosa y aumentar el índice de inyectividad. Realizar una estimulación ácida en los pozos en los que el reflujo no tiene gran impacto. Normalmente pozos taponados completos. Para las soluciones a largo plazo hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el diseño del filtro de arena no se ajusta al tamaño de los poros del depósito, los filtros de arena deben cambiarse. Las tuberías de superficie deben ser sustituidas en caso de corrosión grave. Si la instalación de extracción de oxígeno no es conforme, debe ser sustituida. El diseño de la terminación del pozo debe cambiarse y se debe considerar el uso de los tubos plásticos para futuros pozos. En el futuro debería considerarse la posibilidad de instalar filtros de arena en cada una de las torres de inyección. Esto eliminará cualquier problema en las tuberías de superficie y los filtros de arena en el complejo de inyección. Bueno, y eso fue todo, muchachos. Esa fue la exposición por parte de mi compañero Joan Alexander Brand y quien les habla pues Jonathan Javier Rojas. Estos somos estudiantes de Ingeniería Petroquímica y estamos para servirles. Buen día.